para adentrarnos en ese mundo helénico, vamos a tratar de encuadrar un poquito en nuestra Contando Historia esa geografía y ese mundo griego que diera o que da aún sustento a todo este mundo occidental. Lo que es Grecia viene de esa serie de islas y parte continental que componen la primera península que muestra el mapa o el subcontinente europeo, adentrándose en el Mediterráneo, viniendo del este o del naciente hacia el oeste o el poniente. Y en esa península, la primera, después viene la itálica y luego la ibérica, se dio la particular civilización llamada genéricamente helénica o griega, pero que fuera la sumatoria de todas estas pequeñas ciudades o polis que estaban y que surgían en ese mar y que guerreaban, disputaban unas con otras y que se unían en suertes de ligas cuando así lo decidía el ataque de otros pueblos, otros reinos, otros imperios, o que se coaligaban y recoaligaban entre ellas mismas para su expansión, su defensa, su supervivencia. Allá, por los años 480, como decíamos, y luego ya en el 460, 440, ocurrió la edad de oro de esa Grecia, donde confluyeron grandes mentes, grandes hombres y mujeres que dieron lustre a esa civilización que deja huellas imborrables en la humanidad. El siglo de oro de Pericles, con este estadista, político, orador, llamado el Olímpico, por su gran apostura y cualidad oratoria, vio confluir a Unfidias, a los escultores que nos dejaron el Partenón, que aún hoy, parado en la Acrópolis y semiderruido por el embate de los siglos y por la pertinaz ignorancia de quienes lo han bombardeado, lo han atacado, sigue mostrándonos la belleza alcanzada allá en el siglo V o V antes de Cristo por este pueblo. Pueblo que debió guerrear
permanentemente con las oleadas invasivas provenientes del este, del gran imperio persa, en esos milenarios también pueblos antecristianos ubicados en el llamado cercano oriente, en la medialuna de las tierras fértiles y un poco más acá, donde es Irak e Irán, y que conformaron ese gran imperio monolítico, vertical, teocrático, con nombres que aún perduran, Jerjes, Darío, y que intentaban invadir y expandirse hacia el oeste, en esa suerte de bisagra que es la península helénica entre el Asia, el África y la Europa. Allí se dio esta suerte de guerra, varias, porque fueron diversas las oleadas invasivas que enfrentaron a persas y griegos, liderados por dos de las ciudades absolutamente distintas en sus culturas, en sus gobiernos, en sus instituciones, que dan sustento aún hoy a diversas formas de encarar las leyes, los gobiernos, la formación de los ciudadanos, cual fueron Atenas y Esparta. Esas guerras médicas fueron las que enfrentaron a persas y griegos. Los griegos con miles de soldados, y los griegos con pocas poblaciones escasas propias de islas y de una pequeña porción territorial del continente, pero con una estratega, era el título que se le daba justamente al general encargado de enfrentar la guerra, que formaron a los hóplitas, los espartanos, que formaron esas falanges y que en el mar construyeron las trirremes o los trirremes, pesadas embarcaciones poderosas, capaces de enfrentar a la numerosa armada persa. Si pensamos hoy que ya hacia el año 500 a.C., los persas idearon canales para traspasar por los pasos más angostos que unen Asia con Europa, sus barcos, y en puentes hechos sobre el mar para pasar sus tropas, vemos cómo la técnica de aquellos antiguos siglos era ya de avanzada y que hoy no hacemos nada más quizá que recrear esos inventos de antaño. Hay un momento, lo nombrábamos, en que esas guerras llamadas médicas dieron a la cultura, a la literatura mundial motivos para recrearla hasta hoy. Y es la famosa batalla de las Termópilas, un angosto paso que se supone
tendría unos 15, 20 metros, dice que no cruzaban 2 carros en corrida paralela. Hoy tiene más de 100 metros con la horadación del mar, y que fue el lugar elegido por uno de los reyes, en una diarquía la que gobernaba Esparta, que fue la ciudad que encarnó o que debió, dentro de la liga griega, encargarse de la defensa de este paso para evitar que los persas llegaran a Atenas y ocuparan la porción territorial griega. La famosa batalla de las Termópilas, que enfrentó a el general espartano Leónidas al frente de 300 hóplitas, más se supone unos 7.000 auxiliares, a un ejército que los historiadores no concuerdan en el gran número de sus integrantes, pero que hablan desde 4 millones a 250.000 guerreros, más los auxiliares, en una batalla que duró entre 4 y 5 días y que produjo como saldo final la muerte de los 300 espartanos con su general Leónidas, pero que demoró en estos 4 o 5 días el traspaso del ejército persa y permitió que se evacuara la ciudad de Atenas y que las tropas griegas se aglutinaran y coaligaran para que en otra batalla sucedánea, la naval de Salamina, vencieran definitivamente a los persas, logrando que evacuaran su territorio y volvieran al Asia, que era su natural asentamiento. Vamos a recrear esta batalla en la lectura de quien es considerado el padre de la historia, Heródoto, historiador griego, contemporáneo a estos hechos, dejó páginas memorables sobre estas, las guerras médicas. Dice que la invasión de Grecia, iniciada por Jerjes en el 480 a.C., obtiene su primer éxito de importancia en el desfiladero de las Termópilas. El resultado indeciso de la batalla naval celebrada poco antes en el Cabo Artemisio y la maniobra envolvente que las tropas persas realizaron gracias a la ayuda de un traidor impulsó al ejército griego a retirarse del desfiladero, mientras el rey espartano Leónidas, 300 de los suyos, 700 tespios, resistieran el ataque persa hasta su total aniquilación. A los griegos que se hallaban en las Termópilas, el primero que les anunció que iban a morir al rayar el día fue el adivino Megistias, pues lo había observado en las entrañas de las víctimas, y posteriormente hubo asimismo unos desertores que les informaron de la maniobra envolvente de los persas. Esos sujetos dieron la alarma cuando todavía era de noche, mientras que en tercer lugar lo hicieron los vigías, que bajaron corriendo de las cumbres cuando ya alboreaba el día. Los griegos estudiaron la situación y sus pareceres discreparon. Unos se negaban a abandonar la posición, en tanto que otros se oponían a ese plan.
Finalmente los efectivos griegos se separaron y mientras que unos se retiraron dispersándose en dirección a sus respectivas ciudades, otros se mostraron dispuestos a quedarse allí con Leónidas. Entretanto, al salir el sol, Jerjes efectuó unas libaciones y tras aguardar cierto tiempo, poco más o menos hasta la hora en que el ágora se ve concurrida, inició finalmente su ataque. Pues era eso precisamente lo que le había recomendado Epialtes, el traidor griego, ya que para bajar desde la montaña se necesitaba menos tiempo y el trecho a salvar era mucho más que corto que para subir a ella dando un rodeo. Los bárbaros de Jerjes se lanzaron pues al asalto y en aquellos instantes los griegos de Leónidas, como personas que iban al encuentro de la muerte, se aventuraron mucho más que en los primeros combates a salir a la zona más ancha del desfiladero. Durante los días precedentes, como lo que se defendía era el muro que protegía la posición, se limitaban a realizar tímidas salidas y a combatir en las zonas más angostas. Pero en aquellos momentos trabaron combate fuera del paso y los bárbaros sufrieron cuantiosas bajas, pues situados detrás de sus unidades, los oficiales provistos de látigos azotaban a todo el mundo, obligando a sus hombres a proseguir sin cesar el avance. De ahí que muchos soldados cayeron al mar, perdiendo la vida, y muchísimos más perecieron al ser pisoteados vivos por sus propios camaradas. Sin embargo, nadie se preocupaba del que sucumbía. Los griegos, como que sabían que iban a morir debido a la maniobra envolvente de los persas por la montaña, desplegaron contra los bárbaros todas las energías que les quedaban con un furor temerario. Llegó finalmente un momento en que la mayoría de ellos tenían ya sus lanzas rotas, pero siguieron matando a los persas con sus espadas. En el transcurso de esta gesta cayó Leónidas, tras un heroico comportamiento, y con él otros destacados espartiatas, cuyos nombres he conseguido averiguar, ya que fueron personajes dignos de ser recordados, y asimismo he logrado averiguar en su totalidad los nombres de los 300 espartanos de Leónidas. Como es natural, allí también cayeron muchos persas de renombre, entre quienes concretamente se contaban 2 hijos de Darío, Abrócomas e Hiperantes, a quienes el monarca tuvo con la hija de Artanes, Fratagune. Artanes era hermano menor del rey Darío e hijo de Istapés y nieto de Arsames, y cuando le dio a Darío la mano de su hija, de paso la dotó con la totalidad de su hacienda, dado que la muchacha era su única descendencia. Como digo, allí cayeron luchando 2 hermanos de Jerjes. Por el cadáver de Leónidas se suscitó una encarnizada lucha, pugnada entre persas y lacedemonios, hasta que los griegos, merced a su valentía, lograron hacerse con él y en 4 ocasiones obligaron a retroceder a sus adversarios. Esa fase de la batalla se prolongó hasta que se presentaron los persas que iban con Espialtes, pues cuando los griegos se percataron de que dichos efectivos habían llegado, la lucha cambió radicalmente de aspecto. Los griegos se batieron en retirada hacia la zona más estrecha del paso de las Termópilas y después de rebasar el muro fueron a apostarse sobre la colina, todos ellos juntos a excepción de los tebanos. La colina está a la entrada, donde en la actualidad se alza el león de mármol erigido en honor de Leónidas. En dicho lugar se defendían con sus dagas quienes tenían la suerte de conservarlas todavía en su poder, y hasta con las manos y los dientes, cuando los bárbaros los sepultaron bajo una lluvia de proyectiles, ya que unos se lanzaron en su persecución y tras demoler el muro que protegía la posesión, los hostigaban de frente, mientras que otros, después de la maniobra envolvente, los acosaban por todas partes. Los griegos fueron sepultados en el mismo lugar en que cayeron. Al igual que quienes murieron antes de que se retiraran,
los que habían sido autorizados a ello por Leónidas. Y sobre sus tumbas figura grabada una inscripción que reza así: aquí lucharon cierto día contra 3.004.000 hombres venidos del Peloponeso. Como digo, esta inscripción hace referencia a la totalidad de los caídos, mientras que a los espartiatas, a los espartanos en particular, se refiere esta otra. Caminante informa a los lacedemonios que aquí yacemos por haber obedecido sus mandatos. Caminante informa a los espartanos que aquí yacemos por haber obedecido sus mandatos. Heródoto, Historia Séptima, selección, traducción de Carlos Schrader, Biblioteca Clásica de los Griegos. Realmente quería compartir esto con ustedes. En 1955 fue reinstaurada una placa, una piedra, con esta frase, allí en el Paso de las Termópilas. Ahí también obra una estatua del general Leónidas, otra también que recuerda una lápida que recuerda a los tebanos que concurrieron a esta batalla, la batalla quizá más recordada en la historia de la humanidad por la valentía con que se enfrentaron estos espartanos a un ejército miles de hombres superior. Allí vemos la estatua de Leónidas. Y esto es un ejemplo en la literatura del valor con que un pueblo defiende su tierra, su patria. A las guerras médicas sucedieron en la historia griega las guerras del Peloponeso, guerras intestinas, porque ya una vez que los griegos expulsaron definitivamente a los persas de su territorio, fueron enfrentándose unos contra otros. Y aquí se enfrentan en las ya llamadas guerras del Peloponeso esas dos ciudades que encarnaron y encarnan aún dos modos distintos de vida, dos modos distintos de legislar y de considerar a sus ciudadanos. Atenas y Esparta, Esparta y Atenas son aún dos modelos distintos a seguir. Atenas, que resaltaba la democracia, la libertad de sus ciudadanos, y Esparta, una ciudad que enaltecía la austeridad, la disciplina, la vida a favor del Estado, o la vida regida verticalmente por la razón del Estado. Dos formas distintas, reitero, y que en nuestra Contando Historia vamos a referir en el llamado o en el titulado Elogio fúnebre de Pericles, el célebre estadista cuyo nombre diera nombre a ese siglo V o V antes de Cristo, el siglo de oro de Pericles o de Atenas, donde en ese discurso exalta la democracia y la libertad ateniense. Vamos a referirlo en nuestra Contando Historia.